Buenas noches, mi queridísima gente de YouTube. Hemos vuelto con el contenido de terror, contenido paranormal, el cual pues me gusta hacer muy de vez en cuando para no quemarlo, porque hacer este tipo de contenido es muy llamativo, pero así mismo es bien complicado. A mí no me gusta meter mentiras. Lo que van a ustedes a escuchar a continuación son las historias de ustedes mismos, es decir, miembros de la comunidad que las enviaron a mi correo electrónico. Yo las seleccioné previamente y vengo a contarlas delante de ustedes, el público que al fin y al cabo es el que juzga, señala a los demás y dice si algo es verdad o es mentira. Antes de que comencemos con las historias, debemos de tener bien en claro que no porque a algunos de nosotros no nos haya pasado algo afín con el tema paranormal, no significa que a otras personas no les haya podido suceder. Es decir, nuestra realidad puede ser muy diferente a la realidad de otras personas. Vamos a comenzar en la noche de hoy y quiero que todos ustedes se entreguen a la imaginación, ¿ok? Que se imaginen detalle a detalle lo que les voy a relatar a continuación y lo que voy a relatarles de los correos electrónicos también. Que si usted cree o no cree, pues sepa que al menos las historias mías pues no son mentira, no son fabricadas con fantasía, porque vienen de alguien que también es escéptico. Por lo general, las experiencias paranormales en su gran mayoría tienen una explicación lógica y razonable. Que es que escuché un sonido en la sala pero no había nadie. Pudo haber sido un animalito, una corriente de aire, porque estas cosas existen. Dejaste algo en la orilla de la mesa o del mesón y se cayó y te hizo bulla. Pero siempre, como no tenemos esas explicaciones a la mano, pues terminamos dándoselas a entidades que no vemos ni existen. Asimismo, también le atribuimos rachas de mala suerte a brujería. A alguien no le puede ir mal en su vida porque automáticamente dice, me están haciendo brujería. Y no debe de ser así. Puede que sí, pero no porque haya probabilidad significa que lo es. Lo que les voy a relatar a continuación fue algo paranormal que nos sucedió en el Comando Aéreo de Combate número 5 en Río Negro, cuando yo presté servicio militar entre el 2010 y el 2012. Por aquel entonces, a un compañero mío de apellido Herrera, un saludo para Herrera, lo venía molestando una bruja. ¿Cómo era eso? Yo sí había escuchado acerca de que las brujas, que se le sentaban encima a las personas, que que la gente aparecía pues como llena de morados, de rasguños, cosas muy afines, pero pues nunca le había sucedido a alguien cercano a mí, y menos a alguien con el que yo compartía en el mismo alojamiento. Nosotros nos encontrábamos en la guardia, es decir, ya no nos encontrábamos como en el grupo de seguridad como tal, sino que prestábamos centinela en la perimetral de la base de nosotros, y Herrera comenzó a decir que una bruja lo estaba atormentando. No fue una sola vez, fueron muchas. Herrera ya estaba cansado de la situación, no lo expresaba todos los días por la noche, que no lo dejaba dormir, se levantaba con heridas y no las mostraba, y yo le decía, marica, pero eso no te lo pudiste haber hecho vos, y él decía, marica, no, es una bruja, es en serio que es una bruja. Y así pasaron muchísimas noches, hasta que en una noche en un domingo de visitas, que los domingos nosotros los soldados recibíamos visitas de la civil, les llevaron como un medallón, y a mí también, como para protegerse de la brujería. Nosotros tuvimos un acercamiento, o sea, nosotros coincidimos en el alojamiento un día en donde se le montó la bruja. Yo ya esta historia la conté, pero voy a dar un breve contexto. No voy a profundizar mucho en la historia porque lo que se viene a continuación puede que vaya ligado a la historia de Herrera. Herrera ya venía expresando, como les dije, que lo estaba persiguiendo una bruja. De hecho, nosotros hacíamos chistes con ese tipo de situaciones. Entre ellos un amigo mío, muy buen amigo mío, que se llama González, de apellido González. Él vive en Río Negro. González y yo manteníamos haciéndole chistes a Herrera acerca del tema de la bruja, porque nunca nos había tocado algo así, y un día cualquiera coincidimos en horas de la noche en descanso. Entonces tú prestas unas horas de centinela y descansas otras horas para volver a ir a prestar de centinela, y así sucesivamente. Ya estábamos acostados en el alojamiento, nos estábamos quedando dormidos, y yo me encontraba en esa delgada línea entre estar despierto y estar dormido. Supongo que todos han pasado por ahí. Y justo en ese momentico en donde yo me encontraba en esa línea, en esa delgada línea entre estar despierto y estar dormido, comencé a escuchar unos sonidos que provenían del catre. El catre es el camarote de Herrera. El catre de camarote era al frente mío, era atravesado, es decir, el catre mío estaba en esta posición, cabeza-pies, y el catre de Herrera estaba en esta posición, cabeza-pies, y el de González estaba al lado mío, aquí justamente al lado mío. Yo ya me estaba quedando dormido y empezamos a escuchar un sonido como unos sonidos muy extraños que provenían del catre de Herrera. El primero que se dio cuenta fue González. González, muy asustado, gritó:
Servicio. Servicio es el centinela que presta en el alojamiento donde tú estás durmiendo. ¿Por qué necesitamos un centinela ahí? Para que nadie se meta a robar, por si se mete un guerrillero o algo, o un enemigo, pues no nos coja a todos y nos mate durmiendo. Alguien tiene que estar cuidándonos el sueño a nosotros. A ese centinela se le llama servicio. González se despertó y gritó: ¡Servicio! ¡Prenda la luz! Claro, cuando González gritó, yo que estaba al lado del catrel también me desperté y González dijo: ¡Es la bruja! ¡Es la bruja! Entonces Servicio pues salió corriendo, prendió la luz y en cuanto prendió la luz, Herrera se levantó del catre automáticamente así. O sea, obviamente Herrera estaba acostado y se levantó así. ¡Oh! Así de una, solamente con que prendieran la luz. Plum. Miró a González y le dijo: Gonzo, muchas gracias, huevón, esa bruja no hace sino chimbiame. Entonces Gonzo le dijo: ¿Sí era la bruja? Sí. Gonzo expresa que vio una sombra encima de Herrera. Yo no vi absolutamente nada, pero quedé asustado. Pues marica, de hecho, con los gritos de González, todo el alojamiento quedó asustado porque nadie quiere que una bruja lo esté molestando, ni despierto ni dormido. Vamos a dejarla hasta ahí la historia de Herrera. Cierto día nosotros nos encontrábamos en algo que se llamaba la recogida. Cuando vos sos militar, antes de irte a dormir se debe de contar todo el personal y todo el armamento que se tenga a disposición. ¿Para qué? Para evitar que alguien se haya volado y se haya robado armamento, que hayan secuestrado a alguien, que hayan matado a alguien, como para uno darse cuenta, ¿sí? Entonces, todos los días, bendito, antes de irse a dormir, es decir, entre las 8 y las 9 de la noche, se hace la recogida y todo el personal sale a formar en la plaza de armas, viene un oficial a cargo y comienza a hacer el conteo. Entonces vos tenés que sacar proveedores, a veces tenés que sacar los cartuchos de munición, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer un conteo en general de absolutamente todo para evitar que a alguien le haya sucedido algo o que algo de armamento se haya perdido. La plaza de armas de nosotros quedaba al lado de la malla perimetral y después de la malla perimetral venía un bosque, un bosquecito grande, un bosquecito bastante extenso. Por ahí no habían casas, no había carreteras, no había absolutamente nada, literalmente era un bosque. En esa misma perimetral donde nosotros formábamos, que era muy cerca, había una garita. Una garita es un lugar de resguardo o de refugio para el centinela. Por lo general las garitas están hechas con costales repletos de arena. Supongo que han visto las famosas garitas militares, que son como unas casitas pequeñitas hechas con costales de arena. Esas son las garitas. Pues ahí en la perimetral estaba el rancho de tropas, que es el restaurante de los soldados, y en la esquina había una garita y un centinela, que era el que cuidaba ese pedazo de la perimetral. Nosotros esa noche pues estábamos formando como todos los días, esperando a que terminara la recogida para podernos ir a dormir a nuestros alojamientos, y estábamos ahí formando. Todos en silencio, porque en las formaciones nadie habla, el único que habla es el oficial a cargo. De resto, los soldados calladitos. Entonces había un silencio sepulcral, o sea, no se escuchaba absolutamente nada porque no habían carreteras cerca, no habían casas cerca, eso de ahí hacia allá era un bosque, como les estoy diciendo. Estábamos todos formando, muchachos, relajaditos, esperando a que el oficial terminara de hacer el conteo del armamento y de los soldados para irnos a dormir. Y de un momento a otro, no sé si ustedes han escuchado de pronto la típica, y eso parecerá un cliché, pero se los juro, les doy fe de esto, marica. O sea, esto no es mentira, esto no es fantasía, esto no es por asustarlos ni nada. Han escuchado en las películas, en las series o en las caricaturas, la típica como los gritos o la risa de una bruja. Sí, o sea, yo no sé imitarlo, la verdad. Brother, la cosa es la siguiente. El bosque es bastante extenso. Nos encontramos formando en plaza de armas. Y de un momento a otro se escuchó por todo el bosque. Porque yo entiendo, ojo, yo entiendo que hay pájaros que hacen sonidos los cuales se pueden parecer a sonidos de demonios, de brujas, risitas y cosas así. Yo eso lo sé, yo eso lo entiendo perfectamente. Del bosque vino un sonido idéntico a la risa de una bruja. ¿Cuál es el problema con este sonido? Que el sonido se escuchó uniforme, o sea, el sonido se escuchó como si se hubiera originado al lado de nosotros. Bro, el sonido fue durísimo. O sea, literal es como si lo que sea que había emitido ese sonido hubiera estado ahí al lado de nosotros, y al lado de nosotros no había absolutamente nada. Brother, el sonido fue tan espeluznante, se los juro, eso fue tan tétrico que yo me puse pálido. Yo era uno de los primeros hombres, porque yo soy alto, yo era uno de los primeros hombres en la formación del escuadrón mío, y yo miré
al parcero que estaba al lado y todo el mundo estaba pálido, pero en silencio. Todos estaban calladitos, pero se les notaba que tenían un miedo el hijo de puta porque todos voltearon a mirar así para el bosque. O sea, eso sonó y todo el mundo como que... Pero nadie dijo absolutamente nada. Yo miré al compañero mío que estaba al lado y estaba pálido, huevón, cogiendo ese fusil así con todas las fuerzas del mundo, huevón, y yo... Ay, marica, ¿qué es esto? Acto seguido, el centinela que prestaba en la esquina, en la garita, salió corriendo hacia donde nosotros estábamos, weón. Llegó hasta donde estaba el oficial de servicio y le dijo: mi capitán, tengo mucho miedo. Así, o sea, así se escuchó esa mierda. Mano, fue tanto así que el capitán también estaba asustado. Porque el capitán lo único que le dijo al soldado fue: ¿usted qué hace aquí, soldado? Vaya para la garita a ver que se nos meten. Ese soldado, mano, qué pesar de ese soldado, weón. Ay, qué pecadito, mano, porque yo le entiendo. Si nosotros teníamos miedo ahora a ese soldado que estaba solo, nosotros al menos teníamos la compañía de los otros soldados. Yo estaba ahí con todos los compañeros míos y con los otros escuadrones. Pero ese soldado estaba solito en la garita, mano, qué pesar. Solamente fue un sonido. O sea, fue la risa esta malévola o diabólica, como le quieran ustedes decir, que sonó y se esparció por todo el bosque llegando hasta la plaza de armas y ya. Marica, yo no le tengo a eso una explicación, porque vea, para los que están diciendo en el chat: Muñe, eso es un pájaro, Muñe, eso es un búho. Papi, yo a mis 34 años de edad he escuchado muchos pájaros. Yo soy consciente de eso, que muchas veces los soldados profesionales, incluso los que se van para el monte, yo no fui un soldado de monte, pero los que se van para el monte a combatir con la guerrilla, hace plomo de montaña a montaña y esas vainas, ellos ya saben un montón de cositas. Y a los soldados primíparos les pasa mucho que ellos creen que los asustan, pero los soldados profesionales les explican y les dicen: papi, eso es un pájaro que llama tal. Y sí, literalmente hay pájaros que hacen como sonidos de brujas, de demonios, cosas. Son unos sonidos muy extraños. Al fin y al cabo es la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros en Colombia tenemos muchísima diversidad en cuanto a la fauna. Pero lo que se escuchó ese día en Plaza de Armas fue algo totalmente diferente. Entonces, parce, pues bueno, la historia en realidad no continúa más allá. Ese día pues escuchamos obviamente ese grito o esa risa que sería como muy parecido a lo que emitiría una bruja, al menos en las películas como nos lo han mostrado. Y de eso no hablamos, de eso simplemente hablamos cuando llegamos al alojamiento, después de que la recogida terminó. Obviamente el oficial de servicio, después de que escuchó eso, se apuró a hacer el conteo y todos nos fuimos a dormir y ya. Pero que en el monte, en los batallones y a los soldados les pasan cosas paranormales, pues sí. Yo les he contado varias que también me sucedieron, pero pues de esas ya hay video en YouTube, entonces no hay como necesidad de volverlas a repetir. Los invito a que me sigan en YouTube para que vean todos los videos, todo el material que tenemos allá, que es bastante, no es poquito, ¿ok? En este preciso momento tenemos la historia de un miembro de la comunidad llamado Andrei. Digo su nombre porque no me pidió anonimato. El correo electrónico o la historia de Andrei comienza de la siguiente manera: pura vida, Muñe. Saludos desde Costa Rica. Ey, pura vida para toda la gente de Costa Rica. Un besito y un abrazo para ustedes. Espero en algún momento poder conocer esas tierras que me han dicho que son preciosas. Siempre activo viendo los streams. Esta es una historia de un lugar muy conocido en Costa Rica. Espero que a toda la gente de Colombia y a los demás países que ven al Muñe se entretengan y algún día puedan visitar mi hermoso país. Pura vida, a mi brother, y esperemos que así sea. Una historia que siempre me ha llamado la atención es la del Sanatorio Durán. Según Andrei, esto es como un lugar bastante famoso allá en Costa Rica. Hace muchos años funcionó como un hospital para tratar a personas con tuberculosis. En esa época la enfermedad era muy peligrosa y muchas personas pasaron sus últimos días ahí. Con el tiempo el lugar quedó abandonado, pero comenzaron a aparecer historias extrañas. Una de las más conocidas habla de unas huellas de manos pequeñas marcadas en algunas de las paredes. Quiero parar un momentico acá porque acá en Colombia, creo que por los lados de Manizales, hay un lugar que en algún momento fue un orfanato. Y según algunas personas que son investigadores paranormales o simplemente entusiastas de este tipo de contenido, dicen que si usted va en la noche y riega harina en el suelo o en las superficies, se pueden ver huellas de niños encima de la harina, porque era un orfanato, ¿no? A eso se le conoce como los niños dulces, que si les pones también como confiticos o cosas así, sería bueno. ¿Qué tal? Y lo investigamos nosotros mismos. Ustedes saben que yo mentiras no les voy a meter y les doy
Les doy fe de ello. Déjenlo en los comentarios y lo hacemos real entonces. Continuemos y una disculpa con Andrei. Ya sabemos que en este lugar, que sería el Sanatorio Durán, donde atendían gente con tuberculosis, pues como que habían historias de que aparecían huellas de manos pequeñas marcadas en las paredes de este lugar. Mucha gente dice que parecen huellas de niños y que nadie sabe exactamente cómo llegaron ahí. La leyenda cuenta que pertenecen a niños que estuvieron internados en el sanatorio y que sus espíritus todavía recorren los pasillos. Hay visitantes que aseguran haber escuchado risas de niños, pasos corriendo por los corredores vacíos e incluso voces que salen de habitaciones donde ya no hay nadie. Algunos cuentan que mientras caminaban sentían que alguien los observaba desde algún rincón oscuro. Pero una de las historias más famosas es la de la monja. Según la leyenda, varias personas afirman haber visto la figura de una monja asomada en una de las ventanas del edificio. Lo extraño es que cuando alguien intenta acercarse para verla mejor, la figura desaparece. Otros dicen que aparece durante unos cuantos segundos mirando hacia afuera, completamente inmóvil, y luego ya no está. Incluso hay quienes aseguran haber tomado fotografías del lugar y después encontrar una silueta parecida a una monja en las ventanas, aunque en ese momento no habían visto a nadie. Por eso, muchos visitantes revisan las ventanas cuando recorren el sanatorio, esperando poder no encontrarse con esa figura. También existe el relato de un grupo de personas que entró al edificio durante la noche y escuchó lo que parecían pasos detrás de ellos. Pensaron que era alguien siguiéndolos, pero al alumbrar con las linternas no encontraron absolutamente nada. Mientras se alejaban, uno de ellos miró hacia una de las ventanas del segundo piso y juró haber visto a una mujer vestida de blanco observándolos. Nadie sabe si estas historias son reales o simplemente leyendas que han ido creciendo con los años, pero entre las huellas de manos de niños, las voces en los pasillos y la supuesta monja que aparece en las ventanas, el Sanatorio Durán se ha convertido en uno de los lugares más famosos de Costa Rica cuando se habla de historias de terror. Eso es una imagen, muchachos, al parecer tomada en lo que sería este sanatorio, pabellón de niños. Esos son como lo que mencionan de las huellas de manos, pero esto sí parece haber sido hecho a propósito, ¿no? Que pues es como la decoración, porque pues es el pabellón de los niños, las manitos de ellos, que por cierto, tratándose de un lugar abandonado y de un lugar en donde murió mucha gente, pues sí se tornó un poco tétrico, ¿no? Y al fondo vemos lo que parece ser una sombra. No se sabe si esa sombra era de alguien visitando el lugar, si esto es un montaje o no, simplemente está ahí. Quieren creer o no, pues ahí se los dejo. Efectivamente, pues sí se ve que es una sombra. Y las huellitas. Y tenemos otra foto que sería esta del lugar. Este es el sanatorio. Al parecer, no sé, pero pues como que ya se volvió algo turístico, porque miren que por ejemplo tienen exhibido algunas antigüedades y dice terminantemente prohibido subirse al camión. Miremos si de pronto vemos algo extraño acá, una sombra. No veo nada extraño acá. Si ustedes lo ven, pues me lo pueden señalar en este preciso momento. Ahí está. Y una cruz, ¿no? Porque el lugar en donde asusten que se respete, tiene que haber una cruz católica, mi hermano. Interesante esa historia, mi queridísimo Andrei. Muchísimas gracias, parce, por esa anécdota que nos acabas de enviar. No sé qué opinen ustedes. Dicen que, por ejemplo, las personas que tuvieron una muerte violenta, su espíritu sigue morando en el lugar en donde murieron. No sé si de pronto morir por tuberculosis entraría como en esa categoría, o qué pasa con las almas y los espíritus de las personas que sencillamente nos abandonan, que se van de este plano. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo? ¿Ustedes creen que cuando alguien muere, su espíritu queda habitando el mismo lugar? Si hay un más allá, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir entonces para que cuando alguien muera, irse para el cielo, al purgatorio, al infierno, o quedarse en ese lugar? Pues cuáles serían las condiciones, es lo que yo me pregunto. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? ¿Creen que esos lugares como los hospitales, por ejemplo, sí estén repletos de entidades, energía, personas que quizás nunca se dieron cuenta que murieron, así como lo expone la película de Los Otros? Muy buena, por si se la quieren ver, es un clásico del cine, en donde hay un plot twist bastante marcado de personas que creen que están vivas, pero en realidad murieron y ni siquiera se dieron cuenta. Eso yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? Tenemos acá otra historia para contarles en la noche de hoy, la cual también tiene una imagen para mostrar. Ok, esta historia, este man me la escribió de corrido, no tiene al parecer puntuación, espero no cagarla leyéndola porque yo necesito signos de puntuación para poder leer. Este correo nos lo envía alguien llamado Cosmos, ¿vale? Cosmos, un saludo muy especial
mi hermanito, y muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Dice: hola Muñe, ¿qué más? Antes que nada, yo vivo en una montaña que antes era una mina de cuarzo y antes, en esa época, había muchísima esclavitud por estos lados de Antioquia. Según lo que recuerdo, ya que es un lote heredado, lo primero que pasó aquí en mi casa fue aproximadamente unos 2 o 3 años. Y es que desde que vine a vivir acá siempre han pasado cosas muy extrañas. Una de las primeras cosas que pasaban era que los vasos, más que todo, se movían solos. Y también cosas pequeñas en general de la cocina se movían o se caían sin explicación aparente. A todo esto, mi hermano y yo, que es con quien yo vivo, nos parecía raro y hasta a veces nos causaba gracia. Pero una noche la gracia se nos quitó. Y es que mi hermano y yo somos muy fans de los videos de Doctops y del terror en general. Y ese día estábamos ahí parchados viendo un videito de esos. De un momento a otro, en el baño que teníamos al lado, la tapa de la caneca se cayó sola. Pero no solo eso, sino que también voló 1 o 2 metros aproximadamente sobre el aire. Y pues nosotros en ese momento fuimos a mirar y efectivamente pues sí había caído. Obvio, no era nadie, ya que éramos los únicos que estábamos en ese lugar. Nos dormimos y hasta ahí llegó ese día. También siempre escuchábamos golpes muy fuertes en las paredes y sonidos muy extraños en el techo. Hasta que unas semanitas después estábamos los dos sentados en mi habitación. Eran como las 10 u 11 de la noche. Ya nos íbamos cada uno a dormir hasta que pasamos del silencio completo a que una voz de una anciana, y te lo juro por mi vida, Muñe, y por lo que vos querás, nos dijo: hasta mañana. Uf, gonorrea, imagínate vos estar con tu parcero, imagínate vos estar con tu hermanito en tu casa solo, que se vayan a dormir y que una voz que ustedes no conocen ni que tampoco ubican les diga hasta mañana, alargando la palabra mañana. Ese día sí nos preocupamos. Le dijimos a una conocida todo lo que nos estaba pasando y ella dijo que a una amiga de ella que tenía amistad con una medium nos podía supuestamente ayudar con todo ese tema. Nos contactamos con él. Me dijiste que era una ella, ¿no? Y me está diciendo que con él. Bueno, nos contactamos con el medium y nos dijo que no nos iba a cobrar absolutamente nada. Solamente teníamos que pagar el pasaje de Medellín a este pueblo en el que vivo. Y pues él vino hasta la casa de nosotros. Hizo una especie de revisión por toda la casa. Nos comunicó que habían muchísimas energías, que estas energías estaban restregadas por toda la finca. Y también hablando con él, nos dijo que tenía una especie de don que le había heredado un sacerdote que había fallecido. Una historia bastante extraña, la verdad, que al principio nosotros no creímos. Ya después de unos días, él volvió nuevamente a la casa para hacer un ritual y encontrar qué era lo que se estaba manifestando. Mientras hacía el ritual, empezó a hablar, al parecer, con una anciana que se había quedado atrapada en esta finca porque la habían esclavizado. Ella no había podido pasar de aquí. Agarró una vela medianamente grande, parecida a las de las iglesias, la prendió y empezó a rezar algo que no recuerdo muy bien qué era. De un momento a otro, y te lo vuelvo a jurar por Dios, Muñe, esa vela explotó y salió volando aproximadamente 1 metro. Cayó al frente de nosotros. Supuestamente después de ese ritual, la anciana había podido trascender. Algo así dijo ese señor, y que ahora sí podíamos estar tranquilos. Y oh sorpresa, después de unas cuantas semanas, sin nada que pasara, yo me encontraba en mi habitación con la puerta totalmente cerrada. Justo cuando iba a entrar al baño, la puerta se abrió sola. También fue como si hubieran metido un golpe a la manija, ya que sonó muy fuerte. Y ya algo que ha estado pasando hace relativamente poco, o sea, esta gente sigue viviendo en la finca, fue que uno de los carteles que tenía cayó. Estando todas las puertas cerradas, escuché exactamente el sonido de alguien corriendo al frente del mío. No quiero alargar demasiado la historia, pero hay detalles que me faltan. Pero para mandarte al menos una prueba de algo que pasó hace poco, ya que mi abuela falleció y ella vivía con nosotros porque la estábamos cuidando, fue que justo el día antes de que ella falleciera, el bombillo de su habitación se prendió solo. Nosotros estábamos en el hospital ya que se encontraba bastante mal, y el mismo día que ella falleció, es decir, el 26 de mayo de este año, el único bombillo del baño de mi habitación se quemó y esa noche empezó a titilar. Otra cosa de la cual tengo prueba es de una sombra muy extraña que no me di cuenta en el momento, pero también estoy seguro de que probablemente sea algo paranormal. Cosmos nos envía esta imagen, muchachos. Eso fue una foto al parecer tomada en lo que sería su casa, en la habitación, en lo que sea.
algo muy extraño. Es una foto, efectivamente, es como una especie de catre de madera con el colchoncito y las sábanas, bien reflujado además, y una sombra encima de él. Esta sombra, ¿saben a qué me recuerda? Me recuerda, ¿se acuerdan del video este que sucedió en Bogotá? Que para mí es uno de los videos, de los únicos videos creíbles donde se evidencia como una entidad. Donde, ¿se acuerdan de la mamá que está con los hijos, que los levanta, que porque otra vez la bruja está molestando? ¿Se acuerdan de eso? Que uno de los peladitos se va con un machete, bajan al primer piso y en el primer piso hay algo, como una especie de sombra que se levanta. Sí, eso me recuerda a eso porque esa sombra precisamente se ve así como demasiado oscura. Yo no le veo una forma clara a esto, siéndole sincero, eso tiene una forma un poco erótica, si es que le vamos a dar como cualidades, como una fisionomía humana, ¿cierto? Pero bueno, es lo que nos manda el seguidor. Nos envió también una especie de video, muchachos. Esto sería como un video. Mírenlo ahí. Pero pues no se ve. Haces el bombillo titilando. Ese es el bombillo titilando luego de que su abuela haya fallecido. Y recordemos que en el correo Cosmos nos dice que ese bombillo se había fundido, es decir, pues que ya no estaba funcionando. Pues Cosmos, muchísimas gracias por haber compartido esta anécdota con nosotros. Otra cosa que sucede al parecer cuando las personas fallecen es que se les suelen presentar a seres queridos en sueños. ¿Les han escuchado eso? De pronto a ustedes les ha sucedido, ¿no? ¿Ustedes creen que en realidad la persona sí, o el espíritu o la energía o lo que sea, sí pasa como a darle el último adiós? ¿O creen que puede ser pura sugestión de la persona? Porque a ver, yo he escuchado esta historia de aquellos que son conscientes de que su ser querido acaba de fallecer. Entonces su cerebro puede que al acostarse a dormir pues está pensando en toda esa cuestión, su consciente o el inconsciente lo trae a lo que serían los sueños y ahí se le presenta. Pero también he escuchado ese tipo de cosas de personas que no tienen ni idea. Por ejemplo, se acostaron a dormir, soñaron con una persona en específico que venía a despedirse y cuando se despiertan les dan la noticia de que esa persona falleció. Eso es raro. Hay gente en el chat que está diciendo, hey, a mí me pasó eso. Eso sí es raro. O sea, eso sí es más raro aún, que justamente la noche antes o el día antes de que alguien fallezca, soñas con él y al otro día no, es que se murió. Eso sí es bastante raro, ¿no? Muñe, pero no se asusten. Y si es el de Interestelar intentando comunicarse en código Morse, vaya uno a saber. Es que eso puede parecer boba y bueno, el chistecito aparte, Isabela, ¿no? El chistecito ahí sí, lo que sucede en Interestelar. Pero pues chiste aparte, no sabemos qué es lo que viene después de la vida, no sabemos cómo se ve o qué hay después de la muerte incluso. Entonces, puede ser, ¿no? En este valle de lágrimas y en ese universo infinito, pues cualquier probabilidad tiene cabida, ¿no? Por acá hay una historia buena, por acá hay una historia, bueno, es muy corta en realidad. Y dice lo siguiente. Vamos primero a saludar a la persona que nos compartió esta historia, a Juan Diego. Juan Diego, muy buenas noches, mi hermanito. Muchísimas gracias por querer compartir esta historia con la comunidad. El correo dice así. Hola Muñe, soy relativamente nuevo en tu comunidad. Me parece genial, me entretengo mucho y primero que nada, muchísimas gracias. Te cuento, Muñe. Yo vivo en Monterrey. Ya hace varios años y hace como 2 aproximadamente, junto con mi esposa, rentamos una casa para poner un negocio de comidas y comenzamos a sentir cosas muy raras. Veíamos sombras, escuchamos voces, cosas que se movían o que sencillamente se perdían de la casa. Incluso la más fuerte es que nuestra hija un día estaba en su mecedora y comenzó a llorar. Normalmente la atendemos pasados unos cuantos minutos. Cuando fui, de un momento a otro se comenzó a mover la mecedora y se escuchaba el sonido de calma del típico shh, shh, shh. Uy, niño, ¿sabe qué me dice, huevón? En las cámaras de seguridad era común escuchar como voces de una conversación, pero no se lograba distinguir bien qué era lo que decían. Una vez tomé una foto saliendo del negocio y se vieron sombras y cosas demasiado locas. Ahí te dejo la foto adjunta al correo. Todo comenzó demasiado fuerte hasta el punto que tuvimos que buscar ayuda. Vino una persona que trabajaba con este tipo de energías y nos contó que era el hijo de la anterior dueña de la casa que se había muerto en un accidente de moto y no sabía que estaba muerto. Él buscaba hacer acciones que le permitieran sentirse vivo. Hizo varias oraciones y dejó una veladora y un vaso con agua en una puerta para que a él pudiera ver una salida.
y desde ese día ya no hemos vuelto a sentir absolutamente nada. Nos deja una imagen, nuestro queridísimo Juan Diego. Esta es la imagen que nos deja Juan Diego. Eso es lo que sería como la casa y pues ahí tienen como las cositas del negocio. Yo no veo aquí como nada raro. ¿Ustedes ven algo raro aquí? Pues evidentemente hay una persona en la puerta, hay un bombillo, pero no veo como nada raro acá. Como una sombra o algo así. Ah, ok. ¿Será esto? Ey, marica, sí se ve como este pedacito acá, mira. Esto acá puede ser como una especie de pareidolia, ¿no? Porque mira que desde lejos sí parece como la sombra de alguien, ¿no? De hecho acá tiene como un puntico como de un ojo. ¿Eso también es una sombra o qué? ¿O es como un perro? Esto de acá, ve. No sé qué más ver en esta foto. Hubiera sido bacano que la persona que nos la envió nos hubiera dicho, bueno, brother, vea, a la izquierda hay esto, vimos esto y esto y esto para que nosotros nos pudiéramos guiar. Pero pues acá las únicas cosas extrañas que yo estoy viendo es esto de acá y esto de acá del suelo, esta partecita de acá del suelo, porque pues evidentemente esa podría ser la esposa de Juan Diego, ¿no? Juan Diego, mi hermano, muchísimas gracias por venir y contarnos esta hermosa historia. Gracias a todos los que comparten sus historias ahí diariamente cuando hacemos streams de terror.